Listo. Inicia, Margarita. Ahí ya, profe, ¿lo pueden ver? Sí. Bueno, profe, voy así al punto. Bueno, como podemos observar, pues yo dejé, profe, unas líneas porque realmente, pues, como te dije, yo realmente no, pues porque quedamos en, vamos a hacer el estado del arte sobre el aprendizaje significativo enfocado en el funcionalismo, ¿sí? Entonces, dejé aquí, por ejemplo, el proyecto tiene como objeto identificar, no sabía el tipo de población, no sabía por qué se iba a hacer, una pregunta problema o qué era, ¿sí? Entonces, hicimos así, fundamental, pues como hizo el grupo de Sarai, que fue pues primero un concepto sobre qué es el aprendizaje significativo, en lo cual pues citamos a David Paul Azubel, que es el considerado el padre del aprendizaje significativo, en los cuales pues empieza a hablar aquí del tema de qué es el aprendizaje significativo, cómo da con el tema de la interacción con la estructura cognitiva y cómo se puede adquirir el aprendizaje. Bueno, acá ya hablamos, digamos, de los temas del aprendizaje significativo como tal, enfatizado un poco en el funcionalismo. Aquí hago la aclaración como un objeto de estudio en el constructo, que sería aprendizaje significativo frente al funcionalismo. Y ya después tocamos ya los autores o representantes de la escuela del funcionalismo, que son William James. Ya ahí hablamos de William James como en su libro Los principios de la psicología, que resalta los estudios de las facultades mentales, la conciencia, como tal concepto de el funcionalismo frente al aprendizaje. Cuáles fueron sus métodos. Entonces, en este tema, pues hablamos del método experimental, la introspección y la observación sistemática, en la cual pues da un paso para el tema del método comparativo. Entonces, ahí ya tomamos todo el tema del método comparativo frente al aprendizaje y los fenómenos psicobiológicos y psicofisiológicos que maneja esta escuela. Realmente esa es la base de la escuela o las funciones que tiene el ser humano frente a la adaptación para poder sobrevivir al medio. Entonces, eso fue lo que se tocó del tema de principal representante, que es William James. Ahí habla de... Ese dato que tú colocaste de 1986, ¿qué es? Profe, esa es la que dice en su... ahí aparecía en la publicación del libro actualizado en su libro Los principios de la psicología en 1986. Porque tienes que colocar muy bien estas referencias, porque, Ah, ok, porque no está muy bien claro ahí. Pues, listo. William James no opinó eso en 1986, porque si lo hubiese opinado en 1986 tendría un poco de años. Dale, profe, sí, tienes razón. Entonces, Bueno, bueno, y déjame decirte que igual hay que, eh, tienen que sentarse porque ustedes están, digámoslo así, como un poco como confundidas con respecto a lo que queremos trabajar. sí, profe, Eh, la verdad no lo teníamos claro. entonces, la idea sí es mirar desde el funcionalismo como el aprendizaje significativo empezó a tomar fuerza, pero partiendo de este funcionalismo como tal, como un soporte teórico, y que es lo que nos está planteando William James y otros teóricos Sí, que claro. hablan del funcionalismo, ¿no? Para poder abordar a la actualidad lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Porque no lo puedes dejar, porque no puedes dejar a William James así como por encima, porque lo que pasa es que William James es como el padre de la psicología con respecto a lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento del hombre, la mente, el alma, desde esa época antigua como tal. Entonces, él aborda muchísimo el tema de la conciencia, entonces, cómo ha venido evolucionando. Por eso yo les comentaba a ustedes ahorita de que esto tienen que trabajarlo de una manera muy cronológica,
para que sepamos nosotros cómo la conciencia la plantea William James y cómo ahorita se está generando este flujo. Profe, pero por ejemplo ahí cuando tú dices de manera cronológica, pues tengo entendido que pues para eso está el marco teórico como tal, ¿sí? O sea, el Sí, marco claro, teórico, si ya claro, nos vamos a enfocar como por años y hacemos la cronología en sí claro, de cada representante, cada influencia que tuvo, pero por ejemplo en el estado del arte, pues tocamos, por eso te decía que para y nosotros no teníamos un enfoque porque pues no sabíamos primero la por eso, población y por el eso, título. por eso te Vale, estoy, profe. por eso te estoy diciendo que ustedes están, digamos, en un 80% confundidas, ¿no? Porque, porque pues, Profe, pero es que no tenemos pregunta problema. O sea, eso era por lo que no eso, teníamos. por O sea, eso, pues, tú nos dices ahorita, vamos a aplicar un aprendizaje significativo frente a un, claro, tal pero, población, pero pero, pues no, pero ¿cuál es la pero pregunta problema? Esa es mi no pregunta. no la hemos trabajado, Exacto, profe, por pero pues, eso. exacto, o sea, eso es lo que uno necesita, pues saber Mm, en contexto Ahoritica, del estado ahoritica del lo que, arte, profe. ahoritica lo que necesitamos trabajar es la influencia que tiene eh, el, el aprendizaje significativo en Mm. los procesos de aprendizaje. O sea, eso yo lo dije desde el primer momento. Sí, ¿Ves? claro, y Por profe, eso, ahí está ahí el tema del aprendizaje significativo, pues con su principal representante que es David claro, Paul, claro, y sí, ahí claro, habla del aprendizaje significativo como tal, pero pues sí, no pero podía hablar de un enfoque de funcionalismo, sino como una escuela, entonces ahí sí entraría como una parte teórica, pero por pues eso, aquí de todas maneras lo tocamos así en el aprendizaje frente al funcionalismo, más no el aprendizaje significativo frente al claro, funcionalismo. por Entonces, eso las, pues discúlpame, ya señorita. viendo, profe, también Señorita, el trabajo de Saray, pues ya uno también se orienta. escúcheme por favor, que su usted no me deja hablar. Eh, ¿Quieres poner la primera página de tu trabajo? Sí, claro, profe. Mira, profe. Bueno, cuando comenzamos nosotros a dejar actividades, yo les dije, por favor, trabajenme el estado del arte con respecto en el caso de ustedes, al funcionalismo, relacionándolo con el aprendizaje significativo. Eso fue lo que yo les dije, porque la temática principal que nosotros vamos a trabajar o la investigación, como la vamos a enfocar, tiene que ver con la influencia que tiene el aprendizaje significativo en el aprendizaje de los estudiantes, de técnicos, de profesional y de especialización. Eso es lo que por ahora tenían que hacer. Es claro lo que tú estás diciendo, pero no lo hemos trabajado. No lo hemos trabajado porque para mí es importante que tengamos, a partir de ese título que yo te acabo de decir, es importante hacer ese estado del arte. Y ya después lo que vamos a hacer, por eso les decía ahorita, enfóquese en este autor, porque eso nos da soporte teórico con respecto a lo que vamos a hacer y con respecto también a lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, para poder entender cuáles son y, qué lo que, y cómo nos influyen en el aprendizaje del estudiante. Pero es lo que tenemos que hacer. Por eso, pues, Vale. ahorita lo que tú me estás presentando es es unas referencias teóricas de Ausubel y del funcionalismo. Pero no sé si abajo Sí, claro, profe, están todos los representantes del funcionalismo frente al claro, aprendizaje. exactamente. Y no sé si haya también un estado del arte con respecto a eso. Profe, pues nosotros lo hicimos de acuerdo a las normas APA y Sí, en no estoy el estado diciendo, del arte, pues igual lo no hicimos. te estoy diciendo de las normas APA. No, profe, sino que pues lo que hemos nosotros trabajado en eso, lo que pasa es que lo que yo te digo, como no teníamos o no teníamos pues el concepto como tal o la pregunta problema o cuál Pero era, ¿por qué no se lo entonces dice? lo hicimos así, mira, está William James, que Venga, pues ahí ahora, señorita, si usted es muy acelerada, discúlpeme que le diga. ay, profe, es que lo que pasa es que yo también tengo cosas que hacer, es por eso, Claro, profe, qué todo, pena. no, Sí, todo. profe, Pero la idea es de que nosotros tengamos
unos lineamientos y vamos allí en esos para luego centrarnos en lo que tiene que ver con la delimitación del problema como tal, ¿no? Pero ahorita lo que teníamos, o lo que ustedes tenían que presentar era el estudio del arte con respecto a lo que yo les solicité. Y ustedes como grupo creo que no fue que lo que no entendieron, porque hasta ahora las otras personas que han estado conmigo han entregado lo que tenían. Sí, profe, pero Creo es que lo que, han o sea, yo no entregado. tomé de referencia ningún estudio, ningún otro estudio. Simplemente tomé los conceptos de aprendizaje frente al funcionalismo, que eso era lo que decía ahí. Estaba el arte frente al aprendizaje con el funcionalismo o enfocado en el funcionalismo. Yo no cité, como hicieron mis compañeras que en otros lugares, que los niños, que esto. No, no hice eso. Lo que hice fue citar los autores, cómo es el tema del aprendizaje frente, enfocado por el funcionalismo. Luego Sí. cité, por ejemplo, a Herbert Akar, que es un representante que es más amplio frente al tema del funcionalismo, cómo se aplica el tema adaptativo en el aprendizaje, cómo se genera ese aprendizaje frente a la adaptación al medio, porque esa es la base del funcionalismo. Luego habla sobre el tema psicológico y fisiológico, que es el estudio de la conducta, como tal, frente al aprendizaje y frente a la escuela. De ahí ya tomo el tema de James Rowe Angel, que es el principal, bueno, uno de los principales también precursores del funcionalismo y la cual también pues muestra de la forma experimental y cómo se adquiere el aprendizaje, ¿sí? Y ahí pues también está Carl L. Hull y Kanye West Spencer, los cuales pues también tienen teorías encaminadas al objetivo de aprender y completar el comportamiento humano frente al condicionamiento. Entonces, ¿cómo llega el aprendizaje? Frente al reforzamiento, frente a las generalidades de los estímulos, frente al ensayo, el error, que también lo hará en Tordai. Entonces, era como esos conceptos que están sobre el aprendizaje en la escuela del funcionalismo. Y ahí después tomamos el tema de la teoralización. Acá para finalizar, pues acá por ejemplo yo finalizo con el tema de cómo se aplicó todo este concepto del funcionalismo frente al aprendizaje. Entonces la teorización sobre el aprendizaje se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX, lo cual no fue suficiente explicar los fenómenos más complejos. Además, no todos los comportamientos son susceptibles a ser condicionados como planteaban en estas teorías. Esto indica que las leyes universales del aprendizaje no son universales, más aún que plantean que el aprendizaje es el hombre que está regido por las mismas leyes que rigen el aprendizaje animal. Realmente esto, profe, es concepto de nosotros, ¿sí? Frente al tema del funcionalismo y el aprendizaje significativo, en lo cual no podemos generalizar todo el tema del conocimiento o las estructuras para sacar un aprendizaje, porque pues para eso están las otras escuelas. Estaba el conductismo, el cognitivismo, que además fue funcionalismo o fue una base para el cognitivismo. Entonces pues ahí hablamos de ese tema en sí. Pero pues ya viendo lo que tú nos pides, pues ya lo modificamos. Definitivamente para la próxima reunión que tengamos más en lo que tienen que trabajar. Vale, profe, entonces para la próxima entonces citamos Y espero que estén las ejemplos, señoritas. ejemplos. Vale, profe. Espero que estén las dos señoritas y que ya hayan Vale, profe. comprendido lo que hay que hacer. Sí, 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 profe, gracias. Bueno, requiere la presentación, por favor. Ay, profe, ¿esto dónde es? Em, ya. Giselle, ¿y tu compañera dónde anda? Profe, que si la puedes aceptar. Pues si no está Que en la está hace sala, rato ahí. pero no está en la sala de espera. Yo tengo acá activo eso y no está en la Ya sala de espera. me dijo que no podía entrar. No puede entrar pues porque no ha entrado. Porque Espérate, ya. cuando alguien, necesito que comiencen porque se nos fue el tiempo, señorita. Ya les di el tiempo suficiente y no me han presentado nada. Profe, la verdad, pues yo no tengo la presentación espérate, prendo la cámara. Eso, Señora, eso.
del tema que nos tocó fue el desarrollo de la pedagogía en América del Sur. Bueno, pero si no me van a presentar algo, no me hables porque No eso tenemos presentación, profe, la verdad. Entonces yo sí les pido el favor de que para la próxima ustedes tengan ya listo y se me pongan muy pilas porque Pero yo te puedo explicar, ¿no? no, por eso pues se les dio la opción de que presenten y ya empiezan ustedes a titubear, señorita. Entonces no entiendo por qué no la tienen lista. Es el único grupo que no la tenía lista. ¿Qué tienes que decir al respecto, señorita Giselle? Pues te soy sincera, yo entré tarde, por cosas de Dios, gracias a Dios pude entrar al semillero y estaba un poco desorientada. Sí, me empapé el tema, por eso te digo que sí te podía explicar, pero pues no tenía conocimiento Ok. del ¿Y con tu compañera tampoco sabía? ¿Tu compañera, le tengo el pues nombre de... creo que no, porque pues yo le dije pues que averiguáramos, que investigáramos ayer y pues no me dijo nada de lo de la presentación. Pero entonces pues investigamos y nos empapamos y todo eso. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, más lo que tenían para hoy, por favor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señoritas, nos vemos el próximo martes a las 4 muy puntuales, por favor, con los avances. Y ya tenemos que ir encaminándonos hacia otro lado, ¿no? Entonces, que pasen una feliz tarde. Nos veremos el próximo martes. Chao, señoritas, que estén bien. Vale, profe, gracias. Muchísimas Vale, gracias, profe. Buen día. Chao, niños, que estén bien. Chao.